y a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Pláticas con Doña Flor. Una de las diferencias culturales más importantes que yo he encontrado entre la cultura norteamericana y nuestras culturas latinas es una idea básica: ¿cómo debe ser una persona? ¿Qué enseñamos a nuestros niños desde chiquititos? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son los valores que transmitimos? ¿Cómo queremos que ese niño crezca? ¿Con qué ideas? ¿Cómo fomentamos también que a medida que van creciendo y se convierten en adultos, hay una forma en la que se espera en cada cultura que esa persona deba ser, que es como la forma ideal, si quieren? En los Estados Unidos, la cultura es una cultura del individuo. Y entonces, a los niños desde chiquititos se les forma con la idea de que yo soy un individuo. Yo tengo mis necesidades, yo tengo mis oportunidades, yo tengo mis cosas que hacer. Y en la medida en que yo respete mi individualidad, respete mi autonomía y sea autosuficiente, voy a ser considerada una persona exitosa en esta sociedad. Yo desde mí aclaro qué cosa quiero y cuáles son los valores, y recién desde allí me contacto y me relaciono con los demás. En nuestras culturas latinas, la idea del individuo no es necesariamente un valor, no es de la misma forma. Nosotros criamos a los niños para que aprendan a ser parte de una comunidad. Y entonces no es el individuo autónomo, independiente el que se promueve, es la persona o el niño, la persona en su interacción con los demás. Y entonces, cosas que podrían parecer en Estados Unidos importantes: piensa en ti, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Para personas que han crecido en una cultura latina como la nuestra, es muy difícil de aceptar, porque uno piensa: ¿cómo voy a pensar en mí? Eso me va a hacer egoísta. Yo primero tengo que pensar mis responsabilidades porque yo soy hija de alguien, mamá de alguien, cuñada de alguien, amiga de alguien, vecina de alguien, compañera de trabajo. Y entonces yo voy a opinar sobre mí según yo me relaciono con los demás. Y entonces así hemos crecido y eso está en nuestras cabecitas. Y estamos en una sociedad y en una cultura distinta. Entonces necesitamos aprender cómo aprovechar esa nueva oportunidad de ver las cosas y el mundo que nos da una cultura distinta. Y entonces la cosa es: ¿cómo educamos a nuestros hijos para que crezcan de una manera en la que nosotros los vamos a apreciar? Y en los que cada uno de nosotros, es decir, yo fui hija, ustedes, cada uno es hijo de alguien, vamos a crecer y vamos a poder luego decir: ok, yo estoy satisfecho conmigo mismo, o no. Porque algunas veces, pues, las exigencias o lo que se espera de uno puede estar tan separado de dónde se siente uno que está, que al final no tiene una buena opinión de sí mismo. Y es muy importante tener en cuenta que estas cosas que le enseñamos a los niños, que hemos aprendido desde chicos, además de que es una manera en cómo nos va a evaluar y juzgar el entorno y el ambiente y las personas alrededor, también es una manera en la que nos vamos a evaluar nosotros mismos. Y a veces, ¿no? Nosotros mismos pues somos jueces bien duros, ¿no? Mucho más duros que para con los demás. Les voy a contar un ejercicio que hice una vez en un grupo con bastantes mujeres, que era: bueno, ¿qué piensan ustedes que hace que una mujer sea una buena mujer? Y entonces la gente me iba diciendo cosas y yo las iba apuntando en un lado de la pizarra. Una vez que ya teníamos una lista de las características que debe tener una buena mujer, pregunté: bueno, ¿y ahora cuáles son las características que debe tener un buen hombre? Y la gente me iba diciendo cosas que yo iba apuntando en otra columna. Al final, la tercera pregunta fue:
¿qué cosas son las que hacen que una persona sea un buen ser humano? Y la gente empezó a decir cosas que no estaban necesariamente en las 2 primeras columnas, pero que se aplicaban para todos. Y claro, ahí nos dimos cuenta todas con sorpresa hasta qué punto tenemos una idea general de lo que es, digamos, esperado en una cultura sobre un ser humano, sobre una persona, y hasta qué punto estamos como empujados, ¿no?, a, digamos, determinadas características, a cosas especiales, si es que somos hombres o somos mujeres, según el sexo, según nuestro género. Y eso es importante tenerlo en cuenta, y lo quiero mencionar porque esas cosas también cambian entre una cultura y otra. Y claro, a veces nosotros pensamos, no, así es como tiene que ser, así lo he aprendido siempre. Sin embargo, cuando estamos en una sociedad distinta, en donde las cosas tienen valores distintos, esas diferencias las vamos a vivir y tenemos que aprender a vivirlas de manera que sean algo que nos aproveche y nos haga crecer y nos dé oportunidades, en lugar de que sea algo que nos exponga a sentirnos soy una mala persona, o no estoy siendo una buena mujer, o no estoy siendo una buena mamá, porque lo que fuere. Entonces, muy importante que siempre tengamos en cuenta que hay cosas que nosotros tomamos por sentadas, así son, pero que por ahí, así podrían ser diferentes, así podrían no ser. Y estar abiertos a poder escuchar, recoger las cosas que hay en la nueva cultura, las ideas que hay, y poder repensar nuestras ideas desde estas nuevas en las que estamos participando. Otra de las cosas que yo siempre veo como una diferencia cultural entre esta cultura americana y la cultura latina, pero en general en las diferentes culturas, es qué cosas son los buenos modales. Cómo me debo comportar con una persona según cuál es mi relación con esa persona. Y en nuestras culturas latinas hay mucha importancia a que tengamos mucho respeto por la autoridad. Bueno, ¿quién es la autoridad? La autoridad puede ser mis padres, mis maestros, mis jefes, pero también la autoridad son los profesionales a los que yo voy a ir a consultar algo. Y el respeto, ¿qué es el respeto? El respeto muchas veces en nuestras culturas latinas se entiende por decir que sí a lo que ha dicho la persona de autoridad. Y entonces, por ahí, qué sé yo, hemos ido a la doctora con el niño o a la doctora para nosotros mismos y nos recomiendan algo que nosotros pensamos no ni hablar, pero por respeto no decimos nuestra opinión. Y entonces, claro, la doctora se queda con la idea de que, ok, esto, ya la información la pasé a la señora, pero uno se va de allí y uno hace lo que uno decide hacer, no lo que otra persona le ha dicho, mucho menos si es que eso que han dicho a mí no me convence. Pero claro, luego la doctora, en este ejemplo que estoy poniendo, diría, pero ¿y por qué no lo hizo? O ¿por qué no me preguntó? ¿O por qué no me cuestionó, digamos, lo que yo le estaba proponiendo? ¿Por qué no tuvimos una conversación? Muchas veces, en lo que ha sido mi experiencia, esa conversación no ocurre, no se da, porque realmente los latinos pensamos, no, eso dice, y yo por respeto no puedo poner en duda la opinión de un profesional. Y eso es algo que, digamos, necesitamos aprender a ser diferente acá, porque se espera que uno participe activamente, no solamente en su cuidado de salud, sino en todo. Yo tengo mis derechos en esta ciudad y en este país, en esta sociedad, y en esta sociedad se espera que yo haga, no solamente que conozca mis derechos, sino que haga hincapié en que mis derechos no se están cumpliendo. Y entonces quiero pasar a hablar ahora sobre algunos ejemplos de cosas que pasan constantemente
y que como comunidad latina necesitamos promover. Necesitamos aprender cómo dar nuestra opinión. Es muy importante, porque si nosotros no damos nuestra opinión, y sobre todo nuestra opinión por escrito, en esta cultura no existe la opinión. Yo me quejo con alguien verbalmente, pero si no hay papelito en el que conste mi queja, esa queja no llega a ninguna parte, pasa desapercibida, se la lleva el viento. Entonces, ¿cuáles son las barreras que a veces tenemos para poder hablar y decir qué necesitamos, qué queremos, cómo queremos que las cosas sean diferentes? Primero, saber que como personas que vivimos acá, consumidores de servicios, tenemos el derecho de que el servicio que estamos pidiendo sea un servicio de calidad. Muchas veces hay cosas que son servicios, pero que nos las hacen sentir como si fueran un favor que nos están haciendo. Y eso no es aceptable. Pero ¿cuántas veces he visto yo gente en nuestra comunidad quedarse callada porque le daba vergüenza o le daba pena decir en voz alta, esto no está funcionando? Y la verdad es que si algo no funciona para mí, lo más probable es que no funcione para un montón de gente. Y entonces necesitamos ponerlo por escrito para que ese grupo, ya sea la escuela, la oficina del doctor, lo que fuera, el servicio social, ese grupo tiene que poder recibir opiniones de sus usuarios, de sus clientes, para poder ajustar sus servicios, porque si no, ni se da por enterado. Y como decía, si algo a mí me parece que no está funcionando, más probable es que a mucha otra gente le parezca que no está funcionando. Si cada uno de nosotros escribiera su opinión, no solamente la opinión de cuál fue mi experiencia y cómo fue, sino además cómo quisiera que esto se arregle. Si todos, cada uno escribe, ese servicio o ese programa o esa tienda va a recibir un montón de cartitas o de comentarios. O yo puedo decir, caramba, he estado comentando esto con otras mamás de la escuela, por ejemplo. Voy a pasar una cartita para ver que la firmen muchas personas. Y eso en esta sociedad exige que por lo menos presten atención a qué es lo que los clientes están diciendo. No necesariamente garantiza que nos van a dar gusto en lo que queremos, pero sí que presten atención. Y entonces es muy importante poder poner nuestras opiniones por escrito. Hay gente que no se atreve porque dice, no, yo no hablo inglés. Pues no importa, póngala en castellano. En muchos lugares como doctores, escuelas, servicios sociales, por ley tienen que tener intérpretes y por ley tienen que tener traductores. Entonces, si yo escribo una carta en castellano, aunque tenga faltas de ortografía, esa carta tiene el mismo peso que si lo hubiera escrito alguien en inglés, porque es una carta que viene de un cliente o de un paciente que es tan paciente como el otro. Y entonces hay que ponerlo por escrito. Y claro, otra de las cosas con las que yo me encuentro es que la gente dice, uy no, pero si me quejo, de repente la persona pierde su trabajo. Y yo digo, no necesariamente pierde su trabajo. Y en todo caso, si no se queja, o si no lo comenta, esa persona tampoco se entera de que puede hacer su trabajo mejor. Muy importante poner nuestra opinión. Y en términos de las diferencias culturales, es bien distinto decir, no, quiero poner una queja porque el otro día la señora que atiende me trató mal, que ponerla en términos de cómo esperan los americanos. El día miércoles 31 de mayo del 2023 a las 4 de la tarde en la oficina de contabilidad me atendió una señora y de repente no tengo el nombre, pero por lo menos ya puse a las 4 de la tarde me atendió una señora y describir paso a paso cada cosa que fue pasando en esa interacción en la que yo sentí que no se me estaba tratando debidamente o que no se me estaba dando el servicio que se me debía dar. Con detalles, no con opiniones, porque yo no puedo saber por qué esa persona me dio un mal servicio. Sí puedo describir
cómo el servicio que me dio y que a mí me ha hecho pensar y como concluir que fue un mal servicio. Pero yo no lo sé. Entonces, si yo puedo decir paso a paso qué fue lo que pasó, qué dijo y eso, la persona que lo lee se va a dar una idea de la experiencia que hemos tenido al vivir eso y entonces va a poder llegar a la misma conclusión que nosotros. Caramba, eso no debió haber sido, ¿no es cierto? Y es muy importante porque así somos parte activa en la vida, no solamente nuestra y de nuestra familia, sino en los servicios y las oportunidades que tenemos. Muchas veces hay gente que se queja porque en la escuela los niños no están aprendiendo. Y a veces las escuelas ni se les ocurre decir hay servicios especiales. Esperan que sea el papá o la mamá del niño el que vaya y diga, mi hijo no está aprendiendo, mi hijo tiene malas notas, quiero que se le haga una evaluación para ver cómo mi hijo puede aprender mejor. Si la mamá o el papá no empiezan eso, el colegio probablemente dice, sí, pues ese chico no aprende, pero no necesariamente toma la iniciativa de vamos a hacerle una evaluación. Y esa evaluación es un derecho que tiene todo estudiante para que pueda aprender. Algunas veces hacen la evaluación y uno va como mamá del niño que tiene un problema, pero siente, ellos son los que saben. Las maestras, las evaluadoras, ellas son los que saben. Pero a veces uno está escuchando cosas sobre el hijo de uno que son bien diferentes de las que uno tiene como idea de su niño. Y entonces ahí hay que pensar un ratito. Yo quiero comentar que eso que ustedes me dicen es bien diferente de cómo se porta, por ejemplo, el niño cuando estamos en la casa o de cómo hace el niño en otros ambientes que no son ambientes escolares, para que haya la oportunidad de tener una conversación que tenga en cuenta realmente las diferentes partes, porque nosotros como padres conocemos a los chicos de una manera, el colegio conoce también a los chicos, pero de otra. Y es en ese actuar como miembro del equipo en el que podemos realmente obtener el mayor beneficio en cualquier servicio, ¿no es cierto? Igual, qué sé yo, cuántas veces yo escucho que la gente se queja de que los chicos en la escuela pasan por experiencias feas, les dicen cosas feas, les pegan, eso que le llaman el bullying. Lo cuentan, lo comentan, pero muy pocas veces se animan a escribirlo. Y es importantísimo escribirlo, porque si no, yo se lo cuento a la maestra, a la directora, y me va a decir, ay, no se preocupe, nosotros vamos a tomar medidas. Por ahí se olvida. Por ahí quería tomar las medidas, pero ahí quedó. En cambio, si yo lo pongo por escrito y le digo, esto fue lo que pasó y quisiera que usted me responda informándome de las medidas que van a tomar para que no se repita, me tienen que contestar de alguna manera. Por lo menos la presión ya está puesta. Y, digamos, según eso uno puede decidir luego cuál es el siguiente paso. Pero es muy importante grabarnos, ¿no? y entender y tomarnos en serio que nuestra opinión sobre un servicio, si no la damos nosotros, no se va a tomar en cuenta. Así que aprendamos a vencer esa primera barrera y decir, no, acá yo quiero dar mi opinión de cómo se dio. En servicios de salud pasa cada rato también, que de pronto uno no recibe la atención que quiere o la atención que uno pensó que debía ser y luego, digamos, se queja porque lo comenta con personas cercanas, pero no llega a tomar el siguiente paso, que es hacer una queja formal y escribirlo y ponerlo y poner además, bueno, ¿qué van a hacer para que eso no se repita? Entonces, cuando algo nos pasa, demos nuestra opinión. Y nuestra opinión podemos darla primero verbalmente, hablando. Mire, ¿sabe qué? Está pasando esto. Pero luego es muy importante hacer el papelito para que quede constancia, un documento, que eso es tan importante en esta sociedad en donde estamos, el papelito, que allí quedó. Y entonces, primero, ser muy específicos
con lo que se pone, qué día, a qué hora, qué tipo de persona fue, qué oficina, la mayor información que tengamos para describir exactamente eso, y luego que describamos qué fue lo que pasó. Yo dije, me dijeron, no opiniones, porque las opiniones son conclusiones nuestras, pero qué sé yo a veces he escuchado gente que me dice, por ejemplo, no, es que esa señora es muy racista. Bueno, yo no sé si será racista, pero en todo caso, esa es mi opinión. Yo lo que puedo decir es, me dijo, ¿y usted por qué no habla inglés? Y eso sí es algo que es muy racista, pues, porque no me debería dar en un servicio de este tipo, ese tipo de comentario. Y entonces yo puedo poner el comentario específico. Y luego la otra cosa es cerrar diciendo qué quiero, qué espero que hagan con esta queja. ¿Me van a contestar? ¿Y me van a decir cómo van a tomar alguna medida? Porque un montón de veces nos quejamos y ahí queda en el aire. No, habría que poner, porque es muy importante, ¿y qué van a hacer para corregir esto? Por favor, me lo manda por escrito. Y le pone su nombre y su dirección. Y entonces, animémonos unos a otros a poner por escrito las cosas que queremos que cambien y a poner por escrito también las cosas que nos gustan. No vaya a ser que piensen, este servicio lo quitamos porque nos cuesta plata que podemos ahorrarnos, y de pronto nosotros como consumidores, como clientes, nos quedamos sin un servicio que nos interesa. Entonces pongamos por escrito nuestras opiniones y animémonos unos a otros a hacerlo. Podemos hacerlo en grupo, podemos siempre recomendarle a alguien, escribe tu opinión. Siempre uno puede ser clara y puede ser firme y a la vez ser muy respetuosa. Y entonces esa es nuestra oportunidad. Y eso fue nuestro programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos el próximo mes, el segundo miércoles a las 7 de la noche. Mientras tanto, nos pueden escribir o llamar a los números que aparecen en la pantalla y con mucho gusto podremos conversar. Si tienen ideas para los programas, si quieren ser entrevistadas, si quieren poder compartir la experiencia que ustedes han tenido. Estamos acá para servirles. Muchas gracias.